¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast ABCT Inmobiliario de Enrique Alemán, tu agente inmobiliario de confianza. Ese es por las vistas que hemos estado teniendo, ¿no?, en los capítulos anteriores. Estoy contento porque les tengo un invitado de alto valor en cuanto al contenido inmobiliario. Me refiero al doctor Juan Canelo, que es un abogado especialista en compra y venta de inmuebles, minutos de arrendamiento, con quien hemos venido trabajando juntos en la oficina de Remax Expo desde hace 9 años. Muchas gracias, doctor Canelo, por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti, Enrique, por esta invitación. Muy contento de poder aportar contenido de valor en este canal ABCT Inmobiliario. Estoy totalmente predispuesto a absorber las consultas que tengas para apoyar justamente y contribuir con la comunidad inmobiliaria. Genial, doctor. Mire, queremos iniciar con algo que suele preguntarse si es que es una familia que recién va a vender alguna propiedad, no sabe absolutamente nada de ello, ¿no? ¿Con qué documentación deberíamos contar por parte de esta familia vendedora para poder iniciar un proceso de intermediación de manera exitosa? Para fines de dar inicio a una operación inmobiliaria, en este caso de compra-venta de bienes inmuebles, hay que partir básicamente de establecer la homogeneidad en lo que viene a ser las realidades. ¿Qué realidades tenemos en una venta inmobiliaria? La realidad registral, la realidad municipal y la realidad que yo denomino civil. En lo que respecta a la realidad registral, tenemos que hacer una verificación exhaustiva de los documentos de índole registral, es decir, los que están u obran inscritos en registros públicos. Llámese, por ejemplo, certificado literal de inmueble o de repente el CRI del inmueble, ¿no? También las vigencias de poder en el caso de que exista representación por parte de personas naturales o de repente de personas jurídicas, Ujú. ¿no? Títulos archivados, llámese testimonios de adquisición, actas notariales de sucesión intestada, entre otros. Eso, digamos, conforma el bloque de documentación de índole registral o la realidad registral, o sea, lo que obra inscrito en registros públicos. Ahora bien, tenemos como segunda la realidad municipal, ¿no? Que está básicamente conformada por lo que conocemos como HR u hoja de resumen y predio urbano o también llamado PEU. Y en el caso de propiedades registradas, por ejemplo, en Cercado y Lima, ¿no? Ya cambia el nombre, no se llama, por ejemplo, PEU o tampoco HR, se conocen como DJ y ADJ. Entonces ahí lo que buscamos con estos documentos municipales es establecer también a través de una verificación quién es el contribuyente, la dirección compuesta por jurisdicción, nomenclatura y numeración, ¿no? El área de la propiedad, el número de pisos declarados, entre otros datos de alto valor, alto contenido, ¿no? Y finalmente tenemos la tercera realidad que yo personalmente la denomino la realidad civil, es decir, identificar los correctos datos de identidad o identificación de la persona. Por ejemplo, si es un nacional, a través de la verificación del DNI, siempre es importante consultar con el cliente vendedor su estado civil real y su domicilio actual y real. No nos basta con simplemente copiar los datos o leer los datos de una copia de DNI, porque en el Perú, por excelencia, nuestro sistema de RENIEC es un sistema burocrático. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno puede, por ejemplo, tener el estado civil de casado, y RENIEC lo sabe, porque de hecho su acta de matrimonio obra registrada en RENIEC, pero sin embargo nos damos con la sorpresa que en el DNI figura soltero, ¿no? Entonces es importante por nuestro lado siempre ir de la mano con el cliente y su información real y actual. Otro tema, por ejemplo, es el domicilio. Muchos clientes viajan al extranjero y ya radican en el extranjero. Entonces tienen un DNI donde en la dirección figura, por ejemplo, que viven aquí en San Borja y sin embargo tienen 2 o 3 años viviendo en Australia, en Japón, en Bélgica. ¿Y eso qué implica? Que este cliente vendedor ya viene a ser un contribuyente no domiciliado. Al ser ya un contribuyente no domiciliado, la tratativa tributaria cambia, ¿no? Ahí tenemos que hablar más adelante, de repente ya en otra oportunidad, ver temas de más especialización en temas tributarios, y hablamos de un contribuyente no domiciliado, donde el cliente comprador se convierte en un agente retenedor. Entonces, solamente para partir de estas tres realidades, la importancia de gestionar la documentación correcta y
actualizada de los documentos de la propiedad que se vende. Entonces eso es algo trascendental que nosotros evaluamos. Personalmente, lo que desarrollamos aquí en la inmobiliaria, donde trabajamos ya de la mano 9 años, es la emisión de informes legales a través de la revisión exhaustiva de todas estas tres realidades que te acabo de comentar y los diversos documentos, ¿no? Para fines de emitir un informe y si hay algo que rectificar de manera oportuna, se haga y lleguemos a un cierre de venta con propiedad limpia y donde, digamos, la transacción sea rápida y además, y resalto aquí, segura para nuestro cliente comprador también. Excelente. Gracias, doctor Canelo. Ha sido una muy buena explicación. Entonces, cuando nosotros como agentes inmobiliarios solicitamos esa documentación, a veces hay algunas personas que tienen miedo a poder otorgarla, ¿no? Pero ya saben por qué se la solicitamos, para evitar que haya trabas en el camino, ¿no? Para que de esa manera puedan saber si es que les corresponde tributar, si es que de alguna manera también tienen que rectificar alguna documentación tanto del documento de identidad de ellos o tal vez a niveles de registros públicos. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? En una oportunidad, pues, nos dieron una casa para vender y el señor que había comprado, casa la compró con libreta electoral, ¿recuerdas, no? Y bueno, ya en este año que pasó, que se tenía que vender en los registros públicos, pues obviamente pues solicitaban que la persona utilizara un documento actual, el DNI, cómo figurar o cómo homologar de que este DNI correspondía a la misma persona que compró con la libreta electoral. Eso requirió un trámite que, bueno, al detectarlo previamente con los documentos que nos hicieron llegar, justamente con ayuda del doctor Canelo pudimos realizar esa rectificación en registros públicos para que apareciera en el asiento de la SUNAT el DNI de la persona que correspondía a la misma persona que compró con libreta electoral. Bueno, no los enredo más en esos temas y ya cuando nos tomen los servicios de estos van a poder tener una mejor exposición de estos temas. Bueno, doctor, una vez que podemos a la venta un inmueble, hemos tenido casos de personas que no están en el país y que o no están en Lima y están en provincia y delegan a alguna persona que los represente para la venta de su propiedad. Entonces, ¿qué facultades debe considerarse que debe tener un poder para que la persona pueda representar adecuadamente al poderdante, que es el nombre que se le da a la persona que pide que lo represente un apoderado? Y bastaría con que indique en ese poder de que tiene facultades para firmar contratos. Es una muy buena pregunta. De hecho, en lo que respecta a representación, esto del tema del poder viene a ser un poder específico, no un poder general, un poder específico para venta, pero las facultades para poder vender no se circunscriben únicamente al hecho de poder indicar en la minuta que puedes firmar contratos. De hecho, las facultades para vender personalmente, cuando elaboro un poder, hago primero una previa calificación de todos los títulos, porque, por ejemplo, en el básico, un poder tiene que contener cuatro tipos de facultades. Las facultades judiciales, básicamente para poder conciliar o, digamos, ejercitar nuestro derecho de acción en el Poder Judicial. Facultades contractuales que nos permitan poder firmar contratos, escrituras públicas, adendas. Facultades también administrativas, que básicamente son facultades de gestión institucional para poder acudir a diversas entidades públicas a rectificar, por ejemplo, áreas, solicitar certificado de nomenclatura, certificado de constancia no adeudo, entre otros trámites. Y finalmente, las facultades bancarias o financieras, básicamente facultades para poder cobrar los medios de pago, poder transferir de repente dinero al extranjero en caso el propietario no se encuentre domiciliado en el Perú, entre otras gestiones, ¿no? En eso consiste, digamos, como punto de partida, los cuatro grandes campos, ¿no? O puntos que tiene que contener un poder específico para la venta del inmueble. Pero cuando comenté en un inicio que personalmente hago una calificación, de hecho, que un abogado diligente tiene que realmente revisar los documentos. Porque te voy a poner un ejemplo, un caso, para que me puedas pues comprender mejor, ¿no?
Una propiedad que está sujeto a una hipoteca implica de que esa hipoteca durante el proceso de venta se va a cancelar con cargo a los fondos o al precio de venta que cancele un comprador. Pero ahí el obligado, el deudor, el propietario, es el facultado para poder solicitarle al banco la expedición, por ejemplo, de liquidaciones de deuda proyectadas a futuro o minutas de levantamiento condicionadas al pago o también minutas de levantamiento definitivas cuando ya se paga la deuda. Entonces, Pero, ¿qué pasa si yo elaboro un poder y no le brindo al apoderado facultades para que pueda hacer este tipo de gestiones? Ojo que las facultades bancarias, si yo pongo facultades bancarias como rotulado en mi poder, no implica que el apoderado pueda hacer ese tipo de gestión. De hecho, para los bancos, sobre todo los poderes, aun cuando la norma dice que tienen que ser indubitables y no taxativos, los bancos sí suelen revisar de manera literal cada una de las facultades. Entonces, si yo como apoderado no tengo facultades para poder acudir a la entidad bancaria a solicitar una minuta de levantamiento de hipoteca, ¿no? Un estado de cuenta, una liquidación proyectada, voy a complicar, voy a generar trabas en el proceso de cierre. Por eso es de que yo siempre recomiendo hacer una previa calificación de títulos para saber qué facultad poder regular. Otro ejemplo es el tema de las rectificaciones de calidad de bien. Hace poco hemos tenido un caso en oficina donde había que rectificar la calidad del bien del inmueble. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que incluir a la cónyuge dentro del certificado literal. Es decir, la cónyuge también es propietaria del inmueble. Entonces, se hizo todo el saneamiento, de hecho, se incluyó a la cónyuge en la partida, pero, oh sorpresa, la cónyuge no tenía facultades para vender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Hay que elaborar un poder nuevo, un poder completo. Y también nos ha pasado el caso donde teniendo un poder la cónyuge ya otorgado para vender, para hacer todo el tema de la venta, no se precisó, por ejemplo, la facultad para rectificar la calidad de bien, ese tema específico. Sin embargo, si se hubiera hecho una calificación desde un inicio, se puede partir, ¿no? Desde que esta facultad muy específica se incluye en el poder. O de repente divisiones y particiones, o de repente gestiones de declaratoria de fábrica y saneamiento, entre muchas otras facultades específicas que solamente las vamos a conocer en la medida que se haga una previa calificación de tipo. exacto, gracias, doctor. O sea, todo apunta a que necesitamos que confíen en los servicios que van a tomar la inmobiliaria, porque muchas cosas pueden pasar en el camino. Esto me recuerda, doctor, que una vez mi hermano pues estaba por comprar un departamento, ¿no? Departamento donde, que pertenecía a otra colega de otra oficina. Y en el contrato figuraba que la persona que estaba vendiendo lo había comprado como soltero, ¿no? Ahora, coincidentemente yo conocía al vendedor y yo sabía que estaba casado, ¿no? Entonces le dije a la agente, ¿tiene la documentación? Sí, pásamela. Me pasó la partida electrónica y efectivamente figuraba de que había comprado con un DNI que decía soltero, pero realmente él había estado casado. Lo que dijo usted en la primera pregunta, no había actualizado en RENIEC su DNI. Entonces, estaba por venderlo, habiendo estado casado, ¿no? Entonces, justamente no sé si recordarán, ¿no? Que hablamos con mi hermano y le hicimos esa indicación que había un riesgo. ¿Pero cuál riesgo? Si claramente en el registro público figuraba que el vendedor era soltero. La realidad era que estaba casado antes, pero que no había actualizado su DNI. El riesgo era de que la esposa actual, ¿no?, pudiera reclamar, ¿no? Así era, ¿no? Pudiera reclamar y anular esa venta después de haberse hecho incluso. Sí, lo que pasa en lo que respecta a temas de estado civil, comenté en un inicio de este conversatorio de que existe pues una suerte de burocracia por parte de RENIEC. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno contrae matrimonio ante una municipalidad, no porque ahora digo ante una municipalidad, porque también sabemos que con las modificatorias a la ley de notariado, ahora el notario también puede, digamos, participar y ante él poder certificar la contracción de una nupcia, de un matrimonio, ¿no? Pero a pesar de que se celebre el matrimonio y que ya sea el notario o la municipalidad comunica y traslada esta acta a RENIEC y que luego el RENIEC la registra y te la vende, ¿no?
por creo que a través del Págalo.p por una suma de 10 soles con 20, RENIEC no lo cambia de oficio. Cuando digo burocracia, aquí está la burocracia. Yo tengo que comprarle a RENIEC el certificado o acta de matrimonio. Luego tengo que pagarle a RENIEC por ese trámite de actualización de estado civil y devolverle el acta que ellos mismos me han vendido para que recién mi estado civil cambie en el DNI. Entonces esto, vuelvo a repetir, surte una suerte de burocracia porque teniendo la RENIEC, digamos, acceso a esta información por parte ya sea de la municipalidad o del notario, no procede de oficio con el cambio, sino que establece un procedimiento, ¿no?, administrativo para los ciudadanos. Y eso es lo que genera en que las personas que están casadas compren propiedades como solteras. Y cuando comentaste, ¿no?, algunas personas pues suelen ser desconfiadas en el proveo de sus documentos. En realidad tienen que perder cuidado porque este tipo de documentación es de acceso público. Si, por ejemplo, yo conozco sus nombres y apellidos a través de una búsqueda con sus nombres y apellidos en el RUC, puedo obtener su número de DNI. Con su número de DNI yo puedo sacar una ficha ante RENIEC, ¿no? Con este número de DNI yo puedo solicitar, y con los nombres y apellidos completos, una búsqueda para saber qué propiedades tiene a nivel registral. O sea, la información actualmente con ya la digitalización, ¿no?, y la emisión, por ejemplo, de certificados electrónicos, ya sea de RENIEC a través de las actas, de SUNAR a través de los certificados con códigos QR, de las municipalidades a través de las constancias de no adeudo con códigos también QR, ya ahora cualquier persona puede tener acceso a la información de otro, ¿no? Entonces ya ahí creo que las personas conociendo esto deberían, digamos, tener un poco más de flexibilidad en el otorgamiento de documentos, porque lo único que nosotros buscamos es estudiarlos y poder advertir oportunamente algunas observaciones que pueda tener para su saneamiento y publicidad o salida del mercado en venta de esta propiedad con los documentos limpios, ¿no?, y actualizados. Claro, gracias, doctor. Pasamos a otro tema, el último de este episodio. Bueno, ya desde hace algunos años, las personas están empezando a optar por casarse por bienes separados. Algunas son tradicionalistas y simplemente se casan como sociedad conyugal. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de casarse de una u otra manera, llevándolo al ámbito inmobiliario, doctor? Bien, partimos desde la explicación de que en el Perú existen dos regímenes patrimoniales por excelencia. El régimen ganancial, también conocido como el régimen de sociedad ganancial, y el régimen de separación patrimonial, o también conocido como separación de bienes. En el caso del régimen de sociedad ganancial, aplica ya una presunción regulada por nuestro artículo 310 del Código Civil, que nos dice que todo bien adquirido durante el matrimonio se presume social, es decir, es de ambos esposos. Sin embargo, en el régimen de excepción, que viene a ser el régimen de separación patrimonial, si yo adquiero un inmueble, este inmueble viene a ser únicamente mío, como cónyuge varón. Si mi esposa adquiere un vehículo, ese vehículo es únicamente de ella, como cónyuge mujer. En el Perú ha existido por mucho tiempo una suerte de tabú, que siempre se ha llegado a pensar de que el hecho que una pareja tenga separación de patrimonios es porque la pareja, ¿no?, que tiene mejor situación económica quiere sacar, digamos, una ventaja, ¿no?, o asegurarse. Y eso es incorrecto. Actualmente, por temas tributarios, por temas financieros, incluso por temas de emprendimientos, los esposos siempre optan por el régimen de separación de patrimonios. Y te voy a poner un par de casos. Si yo, por ejemplo, quiero constituir un emprendimiento con mi esposa y constituir una empresa, la norma, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, me impide que dos esposos puedan constituir una SAC. Sin embargo, si estamos casados bajo el régimen de separación de patrimonios, sí podemos constituir una SAC, o sea, constituir una empresa, una sociedad anónima cerrada. ¿Por qué? Esto viene, digamos, tiene sentido porque las SAC son sociedades de capitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este tipo de casos es fructífero, es beneficioso el hecho de que una pareja de esposos estén casados bajo el régimen de separación de patrimonio. Otro caso. Si, por ejemplo, yo como
como cónyuge me encontrara en Infocor y estoy casado bajo el régimen de sociedad ganancial, voy a arrastrar en la calificación financiera a mi esposa. ¿Y esto qué implica? Si ella quiere optar por obtener un crédito hipotecario, no lo va a poder obtener porque yo como esposo estoy en Infocor. Sin embargo, si estuviésemos casados con separación de patrimonios, no hay ningún problema. No, ella puede comprar la propiedad solamente a su nombre, ¿no? Entonces, realmente esto ya pues es un tema digamos, de un criterio subjetivo de la sociedad que por excelencia en el Perú siempre pues se ha tenido la creencia de que el hecho de que tengamos separación de patrimonios es porque de repente el cónyuge que tiene mejor situación financiera quiere sacar una ventaja. O porque piensa el doctor de que, no, parece, vamos a ver si dura este matrimonio o no, y se casan con miedo a veces también, ¿no? Sí, es correcto. Y realmente, en el caso, por ejemplo, de la separación de patrimonios, eso te doy un tip para la comunidad, ¿no?, inmobiliaria, que ya bueno, en un tema que si nos escuchan abogados ya lo deben de conocer. Uno puede, antes de casarse, elegir el régimen patrimonial. ¿Cómo? A través del procedimiento de elección anticipada del régimen patrimonial, que básicamente es acudir ante un notario, suscribir una minuta, suscribir una escritura pública e inscribir en registros públicos en el registro personal esta elección anticipada de régimen patrimonial. Es decir, yo ya me caso aclarando que estoy contrayendo un matrimonio bajo el régimen de separación de patrimonios. Claro. Doctor, un par de consultas. Digamos, se casaron con el régimen de separación de patrimonios y dicen sí, es conveniente por las razones que usted ha explicado. Y el esposo muere. Ese bien que compró, la viuda, al haberse casado con bienes separados, ¿adquiere ese bien, es dueña o pasa a la familia del que falleció? ¿Entendería de que ella también podría, digamos, beneficiarse por ser esposa? ¿Cómo sería el caso? La elección de un régimen patrimonial no excluye la participación de la cónyuge como heredera forzosa de tercer orden. Eso no sucede. De todas maneras va a heredar. El tema es simple. Si ella está casada con separación de patrimonios, digamos, y fallecido el cónyuge, ella va a adquirir del cónyuge una participación. Si, por ejemplo, tuviera 2 hijos y el cónyuge fallecido ha tenido un departamentito, la cónyuge, su pércite, va a adquirir, digamos, conjuntamente con sus 2 hijos, 1/3. Pero distinto sería el caso si el inmueble es social. Al momento de fallecer el cónyuge varón, la cónyuge mujer automáticamente opera el fenecimiento de la sociedad ganancial y la cónyuge mujer tiene su 50%. Y se tendrá que hacer la sucesión intestada del otro 50% del cónyuge, donde participará en el ejemplo que planteé la cónyuge con sus 2 hijos. Entonces tendríamos ya que la cónyuge tiene un porcentaje superior al 50%, porque eso era lo que le correspondía a ella, porque participó como cónyuge en una sociedad ganancial, más lo que está heredando conjuntamente con los hijos del esposo fallecido. En un régimen con separación de bienes gananciales, entonces la mujer, la mamá, la esposa, tendría que ser como si fuera un hijo más, porque entra la repartición en partes iguales con sus 2 hijos. Correcto. Perfecto, doctor. Y si, digamos, de alguna manera se casaron con separación de bienes, pero quisieran comprar algo los 2 juntos, apareciera en la compra como copropietarios, no como sociedad conyugal. Correcto, ahí figuraría ya no como una intervención de una sociedad ganancial, sino como una copropiedad, sí, estando casados, pero aclarando que cada uno adquiere una participación o igual o distinta. Por ejemplo, puede adquirir cónyuge varón 50%, cónyuge mujer 50%. Pero si de repente hay algún aporte mayor de la cónyuge mujer, podría ser el caso, como hemos visto un par de veces, que la cónyuge mujer adquiere un 70% y el cónyuge varón un 30%. ¿No? Eso, digamos, es un acuerdo de partes, ¿no? Sometiéndose a la realidad del aporte económico al momento de la compra, ¿no? Normalmente a eso obedece la cuantificación de acciones y derechos. Doctor Canelo, muchas gracias por los temas tan enriquecedores que hemos tocado, aprovechar su experiencia, y esto servirá para que las personas que aún no han tomado la decisión o están por tomarla puedan tener gran parte de la información para que les ayude a la venta de su propiedad y de esa manera poder llegar a buen término. Gracias, doctor. Gracias a ti, Enrique, nuevamente por permitirme compartir mis conocimientos en este espacio tan importante para la comunidad inmobiliaria, y estoy siempre predispuesto a poder apoyarte en cualquier otro capítulo de ABCT Inmobiliario.
Gracias nuevamente. Genial, doctor Canelo. Y gracias a ustedes también por acompañarnos y ya saben, no olviden suscribirse a ABZ Inmobiliario.